Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Como todos sabéis, en este mundo existen vidas tan desgraciadas que uno se pregunta hasta qué punto el infortunio depende exclusivamente de uno mismo, o quizás hay alguien más moviendo los hilos de nuestras vidas. Como sabéis, según la ley de atracción que nos hablaba la famosa escritora Rhonda Byrne en el libro El secreto, nosotros tenemos un gran potencial para escribir nuestro destino y lograr los objetivos que nos propongamos. Sin embargo, también es posible que el responsable de todo lo que nos sucede de malo en la vida seamos nosotros, en parte, y también en parte esos seres llamados arcontes. En varios códices de los textos del Nag Hammadi aparecen como los señores de la oscuridad, los que rigen los destinos del hombre, los vampiros cósmicos, o también son llamados los gobernantes de las tinieblas. Una especie de seres parasitarios capaces de meternos en la rueda del samsara, la rueda de la reencarnación. Un bucle casi eterno en donde nos estarían manipulando permanentemente. Nos convencerían cada vez que nuestras almas abandonan un cuerpo para hacernos creer que debemos regresar, que es nuestra obligación, afrontar nuevos retos para purificarnos, para perfeccionarnos. Pero por más y más vidas que vivimos, esa iluminación nunca llega. ¿Cuál es ese aprendizaje que se supone que tenemos que seguir, escalando en esta especie de escalera eterna? ¿Por qué tenemos que seguir sufriendo tanto dolor constante? ¿Cuál es ese diamante pulido en el que debemos convertirnos si somos, se supone, un diamante en bruto? Imaginaos por un momento que un ser oscuro se disfraza de ángel benefactor y te dice: tienes que creerme, haz lo que yo te digo, lánzate por ese acantilado y llegarás a Dios. Es por tu bien. Y tú vas y lo haces. Eso es un suicidio. ¿Quién ha sido responsable? Sí, ese falso ángel, pero también tú, por haber accedido, por haber confiado en él. Así es como yo, amigos, resumiría todo el proceso en el que estamos. Si es cierto, como dicen muchos expertos, que al morir pactamos, sí, pactamos todo lo que nos tocará vivir en la siguiente vida, entonces las cosas empiezan a verse desde otra perspectiva. Y si todo lo malo que nos pasa ya ha sido pactado, escrito, previsto, por seres que nos han hecho firmar una especie de contrato kármico, es decir, ellos te dicen: vas a pasar por esto y por esto, tendrás un accidente a los 15 años y perderás una pierna, a los 30 años morirá tu esposa de cáncer, a los 40 te quedarás ciego, pero tranquilo, todo es por tu propio bien. Y encima te dicen: hay una lección que aprender en todo esto. Lo escuchamos miles de veces a través de hipnosis, efectivamente, terapeutas que con una regresión hacen que la persona recuerde, antes de venir a esta vida, esa especie de contrato de vida, contrato kármico. Y se ve que, por lo que cuentan, en ese estado de trance, todo está escrito, todo está pactado y nosotros lo hemos permitido. Ahora bien, en textos de todas las culturas ya se habla de esto. Vamos a hacer un pequeño recorrido solamente para que os deis cuenta de que todo esto ya hace miles y miles de años que las antiguas culturas lo sabían, lo conocían. En la cultura egipcia, cuando alguien fallecía, iba a parar en manos del dios Anubis, famoso ser con cabeza de can, de perro. Anubis conducía el alma del difunto hacia la sala de las dos verdades. Así la llamaban, la sala de las dos verdades. Se ve que era un lugar donde el alma era pesada, en una especie de balanza para evaluar las acciones buenas y malas. Eso determinaba su destino final. Y ahí se hacía el peso del corazón. El corazón era un símbolo de la vida vivida, cómo se había vivido, o bien con bajas pasiones o con nobleza. Los egipcios creían que si el alma del difunto había vivido de acuerdo a las leyes de la diosa Maat, la diosa de la justicia, esa alma del difunto viviría para siempre en el más allá, feliz y pleno. Pero si su corazón pesaba demasiado con la carga de los vicios, entonces debía regresar al mundo material donde todo muere y todo nace otra vez. La rueda del samsara. En el capítulo 125 del libro de los muertos se explica el momento del pesaje del corazón, el peso del corazón.
y dice lo siguiente: el individuo, en presencia de Osiris, señor de las dos Maat, y de otros 42 dioses, debía prestar una solemne declaración de inocencia, e inmediatamente después su corazón era pesado ante Maat. En uno de los platillos de la balanza se colocaba el corazón, en tanto que en el otro se colocaba una pluma de avestruz, símbolo de Maat. El corazón, si era justo, debía pesar menos que la pluma. Tot, el dios escriba, registraba el resultado sobre una tablilla y declaraba en su caso al difunto justo de voz. En otro caso, un ser monstruoso devoraba al fallecido, devolviéndolo al mundo de la materia, donde se encontraría con las consecuencias de sus actos. Así pensaban los egipcios. Esto solamente tiene un nombre: juicio. Un juicio en manos de seres que se autoproclaman jueces y verdugos al mismo tiempo. Nos vamos a África y ahí nos encontramos con más de 500 tribus que nos hablan de los Chitauri, unos seres reptilianos que llegaron de las estrellas para manipular a la humanidad. Chitauri es un término que significa aquellos que dictan la ley. Siempre nos encontramos dos cosas en común en estas entidades. Estos seres tienen formas de animales, o sea, zoomórficas, algunos pueden llegar a cambiar de forma, y sobre todo se autocalifican como los amos de este mundo, los gobernantes. Si nos vamos a los apócrifos del Antiguo Testamento, en el tomo 5, encontraremos un pasaje titulado El Testamento de Salomón. El rey Salomón mantiene un diálogo con dos demonios que le ayudarán a levantar su templo. Uno de estos seres dice llamarse Ornías y le dice lo siguiente. Dice: soy un demonio nocturno y puedo adoptar 3 formas. Unas veces, cuando el hombre arde en deseos, adopto la figura de una jovencita, y cuando me tocan, sufren muchos dolores. Otras veces, me convierto en un ser alado y me sitúo en los lugares celestes, y otras veces aparezco en forma de león. Luego, continúa el texto, el demonio Enepsios dijo lo siguiente: yo me convierto en diosa y me vuelvo a metamorfosear y adquiero otra forma. No pretendas, por tanto, saber todo de mí. La medida de mis elementos es invencible, indeterminada e imposible de dominar. Y así concluye el diálogo. Al verlos, yo, Salomón, les interrogué así: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron unánimemente y con una sola voz: nosotros somos los 36 elementos, los rectores de las tinieblas de este mundo. Imaginaos la cara que se le debió quedar al rey Salomón ante esta respuesta. Y aquí surge la gran pregunta: ¿con qué nos enfrentamos? ¿Qué son estos seres? Pues básicamente serían los arcontes de los que habla los textos del Nag Hammadi, criaturas que proceden de un lugar indeterminado del multiverso, que llevan aquí entre nosotros miles de años y de alguna forma controlan desde otro plano nuestros destinos. Os voy a leer un interesante texto asirio que data del siglo VII a.C. Se titula Una visión del mundo inferior, donde se explica cómo son los seres que gobiernan el mundo inferior, ese supuesto mundo astral desde donde se controla la humanidad. Y lo voy a extraer de este libro, Mitos Sumerios y Acadios, una edición preparada por Federico Lara Peinado, uno de los mejores lingüistas que tenemos en España. Voy a leeros, como digo, esta parte titulada Una visión del mundo inferior. Aquí se describe en primera persona el descenso a este mundo inferior. Dice: Mukil Reish Lemuti tenía la cabeza de un pájaro, sus alas estaban abiertas en el momento de volar de un lado a otro, sus manos y pies eran humanos. Jumutabal, el barquero del más allá, tenía la cabeza del pájaro Zu. El malvado Utuku tenía la cabeza de un león, manos y pies del pájaro Zu. Mamit tenía la cabeza de una cabra, manos y pies humanos. Nedu, el portero del mundo inferior, tenía la cabeza de un león, manos humanas y pies de pájaro. Un hombre también se hallaba ahí. Su cara era como la de pájaro Zu. Estaba vestido con un manto rojo, en su mano izquierda llevaba un arco, en su derecha sostenía una espada, y con el pie izquierdo pisaba en el suelo una serpiente. Cuando moví mis ojos vi que el esforzado Nergal
Estaba sentado sobre un trono real. Su tocado era la corona de la realeza. En sus dos manos sujetaba dos furiosas mazas. Nergal era precisamente el dios del inframundo. Aquí se corta esta parte en la traducción y continúa diciendo: un relámpago brilló entonces. Los Anunnaki, los grandes dioses, estaban inclinados a derecha e izquierda. Se supone que se inclinaron en el momento que se produjo este relámpago, como una especie de demostración de fuerza. El mundo inferior estaba lleno de terror. Ante el hijo del príncipe había un silencio total. Me cogió por las mechas de mis cabellos y me tiró ante él. Ante él se refiere a Nergal. Dice: al verle, mis piernas se pusieron a temblar. Su terrible resplandor me lanzó contra tierra. Besé los pies de su gran divinidad cuando me incliné. Cuando me levanté me miró sacudiendo su cabeza. Con un fiero grito me chilló furiosamente a modo de una tormenta rabiosa. El cetro, insignia de su divinidad, que está lleno de terror como una víbora. Lo tiró contra mí con intención de matarme. Pero Ishum, su consejero, el intercesor, el que perdona la vida, que ama la verdad y así sucesivamente, dijo: no mates a ese hombre, poderoso rey del mundo inferior. Por supuesto, el tema es que aquí se describe un mundo plagado de criaturas de tipo zoomórfico, exactamente igual al Duat egipcio. Criaturas con forma humana, pero que en algunas de sus partes parecen aves, parecen leones, parecen toros o parecen perros. Una curiosa forma de describirnos esa capacidad que parece que tenían algunas de estas entidades de cambiar de forma, de metamorfosearse. ¿Eran estos los arcontes? ¿Estaban también contando estos textos una supuesta interacción o alianza con los propios Anunnaki? ¿Estaban parasitados los propios Anunnaki por estos mismos arcontes? Seres que, como le dijeron uno de estos demonios a Salomón, que os he leído antes, le decía: no pretendas entender mi naturaleza, es indeterminada. Un misterio que muchos dicen o proponen o teorizan que quizás estos arcontes son seres metahumanos, por supuesto, pero bioplasmáticos, es decir, el plasma sería una especie de energía, no sabemos si eterna, pero que puede adoptar varias formas y, por supuesto, filtrarse, desplazarse hacia diferentes niveles de la realidad. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Solamente este vídeo ha sido un poco para que toméis conciencia de que en los textos antiguos, los más antiguos del mundo, ya se habla constantemente de esta especie de criaturas y de cómo nos gobiernan, de cómo nos manipulan y de cómo parece que han creado una especie de realidad hiperdimensional en una especie de más allá ficticio para hacernos volver una y otra vez a repetir los mismos errores y que parece que se alimentarían de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor. En próximos vídeos, por supuesto, vamos a intentar también no solamente denunciar estos hechos, sino ofrecer soluciones para que el ser humano no sea víctima de esta especie de parásitos. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo trabajo. Chao.